Llevo rato queriendo personalizar mi teclado y como claramente tengo problemas para superar mi etapa de Lego, decidí imprimir estas keycaps inspiradas en Lego, ja, 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 ja. Así que pues, tocó actualizar el setup. La verdad siento que los teclados son como los tenis. Empiezas cambiando una cosita y de repente ya quieres modificar absolutamente todo. Así que mandamos las keycaps a imprimir y pues ahí van mis humildes pero bonitas keycaps rumbo a convertirse en plástico premium. La neta todavía me sorprende cómo esta máquina literalmente convierte ideas en cosas reales. O sea, hace unos minutos esto era un archivo y ahorita ya parece producto de Amazon. Ja, ja, ja. Después de un rato por fin quedó lista la primera pieza y honestamente sí se veía bastante bien. Aquí fue cuando dije, ok, esto sí puede quedar chido. Así que dejamos que siguieran imprimiéndose las demás mientras yo rezaba para que la impresora no decidiera convertirse otra vez en fábrica de espagueti. Y bueno, después de varias impresiones por fin quedaron listas todas. Ahora sí venía la parte peligrosa, quitar las keycaps viejas. La verdad sí da miedo porque uno siente que en cualquier momento van a arrancar media computadora sin querer, ja, 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 ja. Pero bueno, poco a poco empezamos a cambiar todas, y honestamente el proceso es demasiado satisfactorio. Es como armar Lego, pero versión setup gamer. Mientras más piezas ponía, más sentía que el teclado estaba evolucionando. La neta sí cambia muchísimo cómo se ve con unos pequeños detalles, y pues después de cambiar todas, así quedó el resultado final. Honestamente creo que quedaron bastante bien, ja, ja, ja. Ahora necesito saber algo. ¿Ustedes también personalizarían su teclado o ya estoy entrando demasiado al mundo geek? Porque sinceramente creo que esto apenas empieza.